Hola, mi nombre es Julio y en este video hablaremos sobre los árboles de búsqueda binaria. Primero, ¿qué son los árboles? Y no me refiero a biología, sino más bien a programación. En sí, los árboles son una forma de organizar o estructurar información. ¿Qué clase de información? La que nosotros queramos, ya sea números, caracteres, strings o incluso objetos. Los árboles se componen de nodos. Estos nodos solo se trata de la información que queremos guardar. Y los nodos a su vez tienen relación entre sí. La relación que tienen es padre-hijo. Es decir, un nodo puede tener varios hijos, pero solo puede ser hijo de otro nodo que sería su nodo padre. Aquí podemos ver la relación con los nodos 45, 20 y 80. 45 tiene como hijos a 20 y a 80, y 20 y 80 tiene a su vez como padre a solamente al 45. Los árboles de búsqueda binaria se caracterizan porque cada nodo puede tener a lo mucho dos hijos. Pueden tener ninguno, pueden tener uno, o pueden tener dos hijos. Al nodo raíz se le conoce como el que está en el más alto nivel, es decir, en este caso el 45. Y también hay otros nodos que se le llaman nodos hoja, los cuales son los que no tienen ningún hijo, como son aquí el 10, el 22, el 75 y el 100. Un árbol siempre puede ser partido en subárboles o árboles más pequeños. Esto se hace cuando tomas un nodo y creas árboles completamente independientes a partir de sus hijos, como por ejemplo creando un subárbol a partir del 20 y un subárbol a partir del 80. Ahora, ¿cómo funcionan los ABB, árboles de búsqueda binaria? Bueno, funcionan mediante la comparación. Como solo pueden tener dos nodos hijos, estos van a denotar una relación de menor que o mayor que. Es decir, todos los hijos de un nodo a su izquierda van a ser menores a ese nodo, y todos los hijos de un nodo a la derecha serán mayores a ese nodo. Si tomamos este ejemplo de la imagen, R es mayor que I, pero menor que D. Aquí considerando que hubiera, no sé, tal vez números o cualquier otra clase de objeto que pueda ser comparable. Otro término muy utilizado dentro de los árboles de búsqueda binaria es los términos de sucesor y predecesor. Estos se refieren a que el sucesor de un nodo, como su nombre lo indica, será el siguiente nodo hijo que con el valor más próximo mayor que el nodo del que estamos hablando. Por ejemplo, si hubiera un nodo con el valor de 10, un sucesor podría ser el 11, el 2, el 3, el 14, etcétera, etcétera. Y a su vez el predecesor es lo contrario, será un nodo menor al actual. En el caso del 10 sería el 9, el 8, 7, 6, etcétera. Esto nos da una idea de cómo se forman los árboles de búsqueda binaria, los cuales son bastante efectivos a la hora de organizar información. Pero ahora, nosotros podemos ver la representación gráfica y puede parecernos fácil. Sin embargo, ¿cómo se leen dentro de una computadora? Bueno, se leen con recorridos. Estos recorridos son formas de, como su nombre indica, recorrer o leer el árbol, de forma que se pueda ver como una lista. Y existen tres formas: pre-order, in-order y post-order. Estos se caracterizan por solamente en qué momento se lee o se trabaja el valor del nodo en el que estamos actualmente, en relación con lo de sus hijos. Por ejemplo, en pre-order, primero se leerá, como se llama pre, se leerá el valor del nodo en el que empezamos. Es decir, en este ejemplo, primero se le dará el 4 y después se pasará por sus hijos, empezando por la izquierda y después por la derecha, obteniendo este recorrido: 4, que es el nodo padre, después pasando a su hijo izquierdo, se lee ese nodo, el 2, después pasando a su hijo izquierdo, que es el 1. Como el 1 ya no tiene hijos, se regresa un nivel y se leerá ahora el hijo derecho del 2, el 3. Después se regresará hasta el 4 y se le dará toda su parte derecha. O sea, primero el nodo 8 y después su hijo el 9. El in-order se caracteriza porque primero se lee toda la parte izquierda, después se lee el nodo padre y después se lee toda la parte derecha. Es decir, tomando de este árbol, tomando como nodo padre 4, primero se leería toda su parte izquierda, es decir, el 1, 2, 3, después se leería el nodo,
4, y después se leería su parte derecha, 8 y 9. Del 2, a su vez, se leería primero su parte izquierda, 1, después se leería su valor, 2, y después se leería su parte derecha, 3. En los árboles de búsqueda binaria esto se caracteriza porque se leería de forma ascendente, lo cual es muy útil a la hora de formar el árbol y lo hace de la manera, ¿cómo decirlo?, default para leer el árbol. Finalmente, el post-order se leerá el valor del padre al final, es decir, primero se pasará por toda su parte izquierda, después por toda su parte derecha y después después se leerá el nodo padre. Para poder crear un árbol a partir de estos recorridos es necesario tener al menos 2 recorridos, y hay varias formas de hacerlo dependiendo de los recorridos que tengamos, si es pre-order e in-order, post-order e in-order, pre-order y post-order, etc. Esto se cubrirá en otro video. Ahora, hay varias operaciones que se pueden realizar sobre un árbol de búsqueda binaria, tantas que no se pueden cubrir en un solo video. Sin embargo, estas son algunas de las más comunes: buscar, insertar y eliminar nodos, buscar el padre o los hijos de un nodo, buscar el sucesor o el predecesor de un hijo, encontrar el número de nodos hoja y encontrar el número de nodos en total. Todo esto se puede hacer de manera iterativa o recursiva y normalmente se trabaja de la misma manera que los recorridos, es decir, pre-order, in-order o post-order, dependiendo del caso en que necesite o como mejor convenga. Ahora, ¿cuándo conviene usar un árbol de búsqueda binaria? Bueno, cuando estamos usando datos comparables, ya que, a diferencia de las listas cuya complejidad o tiempo de operaciones llega a ser hasta n cuadrada, en el mejor de los casos con los árboles de búsqueda se convierten en el log n, lo cual reduce muchísimo el tiempo de búsqueda. Sin embargo, una debilidad de los árboles de búsqueda por sí solos es que pueden cargarse, es decir, al momento de estar insertando y eliminando nodos, puede tener solamente hijos hacia un lado, como es la imagen de la izquierda, en la cual, si nos vamos por la izquierda del nodo principal, que es 4, solo tenemos 2 niveles hacia abajo, los nodos se cuentan a partir de las conexiones, y en cambio, del lado derecho tenemos incluso hasta 5 niveles hacia abajo, lo cual muestra un árbol que no está balanceado y que pierde su efectividad y se vuelve de nuevo como una lista en el log n cuadrado. A veces puede ser muy confusa su representación e incluso para poder pasarla desde la computadora a algo más gráfico se necesitan de 2 recorridos y es un proceso un poco tedioso, es una desventaja. Una solución para el problema de la carga de un árbol se le conoce como balanceo. Esto quiere decir, a la hora de ir insertando y eliminando nodos, revisar si se crea un desbalance, como es en este árbol, y arreglarlo en el momento, para que siempre quede balanceado. A este tipo de árboles ABB se les conoce como AVL, o sea, AVL. Esto hace que siempre mantenga su efectividad de n log n, sin embargo puede llegar a ser un poco más complicado de programar. Bueno, esto es todo por mi parte, espero que les haya servido y que sigan disfrutando de la programación. Muchas gracias.